Bienvenidos hermanos a Perlas de Gran Valor. Prepárate para escuchar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Abre tu Biblia y acompáñanos. Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista, la Gran Comisión. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta semana. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir las perlas esta semana. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan a través de Facebook. Es para mí de verdad una bendición compartir la palabra de Dios y estoy seguro que el Señor va a bendecir tu vida de manera poderosa porque tú estás poniendo como prioritario poder escuchar la palabra de Dios. Estoy seguro que cada vez hay más anhelo y pasión en tu corazón por seguir escudriñando la palabra, así que te animo a que lo sigas haciendo. Y si por alguna razón te has sentido apático, te has sentido apática de abrir la palabra, yo te invito a que hagas una oración, a que le pidas fervientemente al Padre que te dé pasión por seguir estudiando su palabra, porque abra tus ojos para que pueda mostrarte aquello que quiere mostrarte, que tú puedas aprender de Él, que puedas conocerlo más a Él. Pero recuerda que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia sí nos da historia, sí nos da geografía, sí hay un contexto y sí hay mucha enseñanza teológica, pero recuerda que la Biblia es la revelación de Dios, es la forma en la que Dios se muestra a nosotros. Así que nosotros nos vamos a relacionar con Dios cada vez que nosotros aprendemos más de Él de la manera correcta, por supuesto. Así que te invito a que no dejes de escuchar estas perlas diarias. Y bueno, déjame decirte también que el día de hoy terminamos con el estudio de Efesios y para el día de mañana vamos a comenzar con la carta de Filipenses. Así que te pido que estés bien atento. Te sigo animando a que sigas escuchando estos audios, estas perlas, que no dejes de escucharlas. Recuerda que es una estrategia, un recurso que como iglesia te damos para que puedas seguir escudriñando la palabra de Dios. Y bueno, te voy a invitar a hacer una oración para que podamos comenzar con nuestra lectura y nuestra perla del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, porque nos permites, Padre, comenzar una nueva semana. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros pecados, de nuestras flaquezas, Padre, tú nos sigues amando, Padre, tú nos perdonas, nos levantas, Padre, y sigues obrando en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir conociéndote, queremos seguir relacionándonos contigo y no relacionándonos, Padre, con un método, no relacionándonos con una estrategia, sino relacionarnos con tu persona, Señor. Queremos tener una relación real, constante y dinámica contigo, Señor. Queremos vivir en tu presencia, Señor, haciendo lo que te agrada solamente a ti. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver lo que estás haciendo a nuestro alrededor, Señor. Permítenos ver, Señor, en qué tenemos que sumarnos para trabajar para la obra, para ese trabajo que tú estás haciendo, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Padre, permítenos vivir una vida que sea agradable a ti, Señor. Permítenos dar testimonio a aquellas personas que no conocen del Evangelio, Señor. Y permítenos ser esos factores de cambio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a leer Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 10 al versículo 20. Versículo 10 al versículo 20, Efesios 6 del 10 al 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Esta palabra de Dios es una palabra que nos llama, que nos está instando a prepararnos para la batalla. Déjame decirte, hermano, hermana, que me estás escuchando, que en muchas ocasiones nosotros tenemos una perspectiva de lo que significa vivir. Pensamos que la vida solamente se traduce en el trabajo, la familia, la economía, el cumplimiento de sueños, de metas y tal vez estar trabajando para nuestro propio bienestar. Pero déjame decirte que de eso no se trata la vida cristiana. La perspectiva que en algún momento obtuvimos de lo que significa la vida nos está dando las herramientas para hacerle frente a esta vida. Pero déjame decirte algo, la perspectiva que Jesús nos dio a través de su palabra, que Dios nos dio a través de su palabra por medio de Pablo, nos permite prepararnos para vivir una vida como debemos vivirla. Tú sabes que la diferencia entre la mentira y la verdad es simple y sencillamente el hecho de contar aquello que es verdad, que es real, a pesar de que no me guste. Y la mentira es contar aquello que no sucedió, que no pasó, pero que tal vez me hubiera gustado que pasara de esa forma, o estoy creando un escenario que no es real. Bueno, déjame decirte que por más que pienses que la vida fue hecha para que la disfrutes, por más que pienses que la vida fue hecha para pasarla de lo lindo, para que tengas éxitos, satisfacciones en la vida, déjame decirte que eso no es así. La vida tiene una perspectiva diferente. ¿Y por qué lo sé? Porque la misma palabra de Dios nos dice que en este mundo estamos en una batalla tremenda, en una batalla que estamos librando contra enemigos espirituales. Ojo, no estamos peleando con fulanita, con menganito, con perenganito, no, mi hermano, no, mi hermana. Estamos luchando contra poderes malignos espirituales. Por eso dice la palabra, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, con autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es algo que nosotros no podemos percibir, es algo que nosotros tal vez no tengamos ni conciencia de lo que estamos haciendo. Pero déjame decirte algo, Satanás está luchando todos los días para hacer que la iglesia caiga, para hacer que la iglesia no prospere, no sea bendecida, y jamás va a poder lograrlo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo compró con su sangre a la iglesia. Cristo compró con su sangre a cada miembro de cada iglesia, de cada lugar, de cada provincia, de cada país, de cada región, incluyendo tu propia vida. Sin embargo, eso no significa que no estemos en una lucha y en un ataque continuo.
Todos los días somos atacados por Satanás y por nuestra naturaleza pecaminosa para rebelarnos contra la voluntad de Dios. Pero hay algo que Pablo nos dice, que el Espíritu Santo a través de Pablo nos indica que tenemos que hacer, y es que tenemos que ponernos la armadura espiritual, la armadura que Dios nos está estableciendo a través de su palabra, es aquella con la que podremos hacer frente a los ataques del enemigo. Déjame decirte algo, cuando estábamos empezando a escuchar en las noticias acerca de estos sucesos que se están dando en Ucrania, muchos de nosotros empezamos a percibir ese problema como algo lejano, algo tal vez intrascendente. ¿Por qué? Porque no estamos cerca, porque no conocemos y no convivimos con las personas. Sin embargo, cada vez que en las noticias veíamos imágenes de cómo Rusia bombardeaba Ucrania, creo que podríamos tener un poquito más de conciencia de lo que están viviendo esas familias. Hoy en día, la iglesia está bajo ataque, las familias están bajo ataque, los individuos están bajo ataque. Es más, hermano, hermana, escúchame, tu vida está bajo ataque. Tú no puedes andar en la vida de manera individual. Tú no puedes andar de manera solitario. Necesitas de la armadura de Dios y necesitas de la familia de la fe y necesitas, por supuesto, de caminar con el Señor todos los días para poder estar protegidos de esos ataques. Fíjate cómo dice el versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo. Son piezas, hermano, piezas como el rompecabezas, piezas que si no tenemos, si no empezamos a utilizar, son piezas que van a permitir o van a permear que se vea el rompecabezas. No sé si me estoy explicando con lo que te quiero decir. Cuando nos hace falta una pieza en un rompecabezas, no podemos ver la belleza de ver terminado ese rompecabezas, no podemos ver la imagen que viene en la carátula de la caja. Necesitamos todas las piezas. Bueno, de la misma manera espiritualmente necesitamos todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Y cuáles son esas piezas? Muy sencillo, mi hermano, muy sencillo. Fíjate cómo dice versículo 14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Debemos de vivir siempre en la verdad, siempre honestos, no armando escenarios que no existen, no tratando de ocultar aquello que no debemos ocultar, sino dejando todo con claridad. Si algo nos ha enseñado el Señor es que tenemos que vivir en la verdad, porque Él es la verdad. Dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Eso significa, mi hermano, que cuando tú y yo mentimos, estamos cediendo a la tentación que está poniendo sobre nosotros Satanás y nos estamos rebelando ante la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que hablemos con nuestros hermanos la verdad. Tenemos que vivir en la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Donde hay santidad, hermano. La justicia de Dios significa que todo pecador necesita morir. Todo pecador necesita un castigo. No puede vivir en el pecado y regordearse del pecado y pensar que no pasa absolutamente nada. La justicia de Dios requiere un sacrificio. Pero fíjate cómo dice el versículo 15: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Vivimos en la justicia de Dios, proclamamos la justicia de Dios, porque no podemos hablar del sacrificio, del amor, de la gracia del Señor si no hablamos de su justicia primero. Por supuesto que hay una imagen de lo que nosotros tenemos que ser, un deber ser de lo que nosotros tenemos que vivir, pero obviamente no podemos vivirlo porque estamos contaminados por el pecado. Sin embargo, dice que nos pongamos el calzado de la paz que proviene de la buena noticia. Esa paz que Jesús ganó para nosotros en esa cruz, en ese madero. ¿Sabes por qué tú y yo sí podemos vivir ahora de manera en santidad y de manera constante luchando contra el pecado? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias a esa buena noticia es que nosotros somos libres para poder decidir si queremos vivir en el pecado o queremos vivir
en la verdad, en la justicia de Dios. Y la única manera de hacerlo es poniéndonos ese calzado de la paz. Dice versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. No puede faltar en nuestras piezas de nuestra armadura la fe. La fe es importante. Dice la palabra que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Porque es necesario que aquel que ora crea que hay alguien que le conteste esa oración, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que vivir en la fe, creyendo en aquel que hizo la tierra, los cielos, los mares, es más, creyendo en aquel que nos sustenta en la vida diaria. Pero también dice, para detener las flechas encendidas del diablo, tenemos que tener la fe. Versículo 17, pónganse la salvación como casco. La salvación que Jesús ganó por nosotros, póngansela como casco. ¿Y sabes por qué? Porque constantemente vamos a ser atacados en nuestros pensamientos. Muy constantemente somos atacados por la culpa. Somos atacados por esa señalización que nos hace Satanás para que nosotros creamos que no podemos estar en la presencia de Dios, cuando Jesús ya murió para que estemos en su presencia. Y dice, pónganse la salvación como casco. Dice más adelante, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Has visto a un soldado sin un arma? ¿Has visto algún caballero medieval sin alguna espada? Por supuesto que no. Todos los soldados, toda la milicia está armada. Nosotros, como soldados de Jesús, también tenemos que estar armados. No podemos andar a tientas, no podemos andar creyendo que vivimos la vida como mejor nos parezca. Tenemos que tener la espada que es la palabra de Dios, porque ¿sabes qué? Esta espada es la que nos transforma, la que genera un cambio en nosotros, porque Dios la utiliza para transformar nuestra vida. Mi hermano, por más que tú pienses que estamos en un parque de diversiones en esta vida, no lo es. Ese es un pensamiento que el enemigo y que tu inconsciencia lo único que hace es ponerla en tu mente, pero no es así. Todos los cristianos estamos en una guerra y en una batalla espiritual y tenemos que luchar contra Satanás, contra aquellos enemigos espirituales. Pero ¿sabes qué? También tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sí, porque tú y yo constantemente somos motivados a desobedecer a Dios, pero nosotros ahora somos libres, ahora que conocemos la verdad del Evangelio, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo todo el tiempo para que nos alejemos de aquella naturaleza pecaminosa, para que hagamos y obedezcamos la voz y la voluntad de Dios. Quiero hacerte una pregunta. Durante esta semana que pasó, ¿has vivido siendo controlado por el Espíritu o has sido controlado por la carne? No dejes en esta semana y en este día, no dejes que el control de tu vida la tome tu carne o incluso que la tomen los poderes espirituales que son los enemigos con los que batallamos. No lo permitas. Permite que el Espíritu Santo tome el control de tus pensamientos, de tus palabras, de tu comportamiento, de tu vida total. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta palabra tan maravillosa que nos has dado. Permítenos seguir aprendiendo de ella, pero por sobre todas las cosas, permítenos seguir viviendo en la verdad, en la justicia, en la salvación. Permítenos tener fe y permítenos, Padre, ponernos este casco de la salvación y también permanecer en la palabra, Señor, que es tu espada. Ayúdanos a mantener cada pieza de esta armadura con nosotros, Padre, porque es la única manera en la que podremos tener la victoria y permanecer firmes en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, espero que tengas un día muy bendecido y recuerda, sé luz donde quiera que estés. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y no olvides compartir esta perla de gran valor. Dios te bendiga.